Pero sabemos que Dios está con nosotros y que Él nos ayuda, ¿verdad? En el capítulo 25 de Mateo vamos a estar hablando acerca del servicio cristiano nuevamente, pero hoy vamos a utilizar el tema: ¿se sirve a Dios sirviendo a los demás o sirviendo al prójimo? Y vamos a leer de los versos 31 al 46 de este capítulo. Capítulo 31, capítulo 25, versos 31 al 46. La página es 716. Página 716. En estos versículos el Señor prácticamente está haciendo un resumen de lo que es el verdadero servicio y lo que implica este servicio. Entonces vamos a estar meditando en esto y vamos a tratar de ayudarnos a cada uno de nosotros para saber lo que tenemos que hacer cuando vamos a servir a los demás y por qué hacerlo. La palabra del Señor nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y me vinisteis a ver, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te vestimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando hacemos la interpretación de las parábolas debemos de tener cuidado para no sacarlas de contexto, porque las parábolas, aunque siguen siendo palabra de Dios, pues son enseñanzas que el Señor utilizó para darnos a nosotros también una experiencia de vida. Así de que debemos de tener conciencia de que las parábolas también nos ayudan a entender cómo vivir una vida piadosa, una vida conforme a la voluntad de Jesús. Lo que estamos viendo en esta parábola es muy importante, porque en esta parábola se resume prácticamente nuestra responsabilidad cristiana. Hemos sido llamados del mundo, hemos sido llamados de las tinieblas a la luz.
Y en ese llamado también tenemos responsabilidades a cumplir, como es velar por los demás. De hecho, al revisar nosotros el Evangelio de Lucas, nosotros podemos ver cuánto Lucas se preocupaba por las mujeres, especialmente las viudas de avanzada edad, pero se preocupaba mucho también por los indigentes, aquellos que sufrían cierta clase de enfermedad o no podían trabajar. También se preocupaba mucho por los huérfanos, cosas que en esta iglesia contemporánea no se está haciendo como debe de hacerse. No digo que no se haga, pero muchas veces se hace ese ministerio como un ministerio extra de la iglesia, cuando las escrituras nos informan. Si ustedes ven el verso 40, y vamos a estarlo repitiendo mucho este versículo, pero el verso 40 dice, y respondiendo el rey, aquí el rey, si ustedes lo ven en la Biblia, está con R mayúscula, no es cualquier rey, es el rey, el único rey, por eso que está en mayúscula, y dice, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Es esta frase, por cuanto lo hiciste a aquellos, lo hiciste conmigo. Entonces Jesús se ve representado también en aquellas masas menos afortunadas, y por eso es que somos llamados nosotros a también en fe llevar el evangelio y también cubrir las necesidades prioritarias en estas personas. ¿Cuál es el fin del cristiano entonces? El fin del cristianismo, el fin del cristiano, el fin de la vida cristiana es la adoración a Dios. Es la adoración a Dios, y con todas estas cosas nosotros estamos presentando delante de Dios nuestra adoración, nuestra gratitud. Cada vez que nos preocupamos por proveer y cuidar de aquellos menos afortunados, nosotros estamos prácticamente reflejando el amor de Dios que habita en nosotros, y al mismo tiempo estamos dándole gloria a Dios con estas cosas. Somos el pueblo de Dios, y como pueblo de Dios nuestra responsabilidad es primeramente con los hermanos de la fe, pero también con aquellos más desafortunados. Dios nos ha llamado a estar, honestamente Dios no nos ha llamado a vivir un cristianismo pasivo, y ese es el gran problema de la iglesia de hoy, que está viviendo un evangelio pasivo, no un evangelio activo. Tenemos que ser proactivos en aquellas cosas que ensanchan el reino de Dios. Haciendo es como vemos que el pueblo de Dios es llamado al evangelio. El cuidado del prójimo tiene una connotación tanto presente como futura. Cuando yo hago obra, no hago obra para ser salvo, sino porque soy salvo. Pero esto a la vez tiene un mensaje futurista. ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor y establezca su gran trono en esta tierra para juzgar a las naciones, entonces llamará a unos a la derecha y a otros a la izquierda. La pregunta es, ¿a cuál grupo quiere pertenecer? Esa es la pregunta, ¿al de la izquierda o al de la derecha? Porque aquellos que son llamados a la derecha son los santos, son los redimidos por la sangre de Cristo, son los que de alguna manera han vivido un evangelio proactivo, un evangelio que transforma vida, un evangelio que cambia la mentalidad, un evangelio que transforma la manera de sentir y de pensar de la persona. Entonces, pero los que están a la mano izquierda, si ustedes ven el contraste en todo este pasaje, los primeros reaccionan de una manera
pasiva, llena de amor, porque ellos dicen: Señor, ¿pero cuándo? Cuando te vimos hambriento, cuando te vimos sediento, cuando te vimos desnudo, cuando te vimos en la cárcel. Señor, ¿cuándo hicimos estas cosas? Y el Señor dirá: por cuantos lo hiciste a uno de estos pequeñitos. Esta palabra significa a aquellos que son menos afortunados. Por cuanto lo hiciste con ellos. Ustedes saben que en la vida hay gente que tiene más y otros que tienen menos, ¿verdad? Y hay otros que no tienen nada. Entonces, esos son los pequeñitos. Cuando Él dice: por cuanto lo hiciste con estos que no tienen nada, a mí lo hiciste. ¿Se dan cuenta el impacto que tienen nuestras obras también? No estamos hablando de hacer obras para salvación. Estamos hablando de hacer obras porque son pequeñas perlas, como dije la semana pasada, que adornan nuestro cristianismo. Entonces, cuando Él dice: por cuanto no lo hiciste, le dice a los otros: por cuanto no lo hicisteis, tampoco a mí me lo hiciste. Ustedes saben que aquí van a haber paganos, religiosos y de todo. En la izquierda van a haber de todos. Aquellos que ahora hacen grandes obras sociales, pero llaman a todos los canales de televisión para que los graben. Ahí van a estar todos aquellos que le dieron limosna. ¿Sabe que limosna hasta cierto punto significa dar de lo que me sobra? Pero Dios no nos ha llamado a dar limosna. Dios nos ha llamado a hacer obra con aquellos que necesitan. Entonces, vamos a ver algunas cualidades de un siervo. Fíjense que la palabra que Jesús usa en el capítulo 22, versos 37 al 40, el término griego que Jesús usa es el término protos. Esto significa es tener a alguien en primer lugar, tener a alguien en eminencia. Por ejemplo, aquí hay una discusión, y la discusión se levanta un principal de Israel que era intérprete de la ley y le dice: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dice: que está escrito en la ley. Y como Jesús conoce la ley y este es un intérprete de la ley, por eso le hace la pregunta. Entonces dice: bueno, la ley dice esto y esto y esto. Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo más curioso es que la palabra que Jesús usa ahí es protos, tener a alguien en primer lugar. En este caso, el reino de los cielos, el evangelio de gracia, está puesto o está separado, pero es una sola cosa. Está separado en dos conceptos: el concepto de mi adoración a Dios y el concepto de mi servicio a los demás. Pero en este caso Jesús lo está uniendo. Yo pongo a Dios sobre todas las cosas, pero también al prójimo debo ponerlo sobre todas las cosas. Entonces, curioso que el mundo en el que vivimos dice todo lo contrario, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el mundo en el que vivimos? Sírvete a ti mismo primero, ámate a ti mismo primero, preocúpate por ti mismo primero. Incluso cuando uno va en el avión, ¿qué dice? Primero póngase la máscara usted y después, si tiene tiempo, le ayuda a los demás, ¿verdad? ¿Y el evangelio qué dice? Mira a los demás primero para que después te veas a ti mismo. ¿Se dan cuenta lo difícil que es el evangelio? Porque el mundo nos está predicando a nosotros. El mundo nos está diciendo: ámate a ti mismo. Eso es lo que el mundo dice. Ámate a ti mismo. Piensa en ti mismo. Cuídate a ti mismo.
Vive para ti mismo. ¿A dónde queda lugar para los demás en toda esta ecuación? ¿Queda lugar para alguien más? El centro de mi vida soy yo. Y los demás vienen como el resultado. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el cristianismo puro y el cristianismo falso que se vive hoy? La Biblia contradice esta manera egocéntrica y pagana de vivir. Porque la Biblia dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Debemos de seguir lo que la palabra del Señor nos dice. Nuestra responsabilidad cristiana primero está con las cosas que glorifican a Dios, que muestran su amor y bondad, pero también está con demostrar el amor que tenemos por los demás, ayudando al necesitado, cuidando de la viuda, cuidando del huérfano, preocupándonos porque tengan que comer y que vestir. Por eso es que la iglesia necesita el apoyo de la gente, económicamente hablando, porque no podemos hacer ministerio sin dinero. Eso no se puede hacer. No, el dinero de la iglesia no es para el pastor. Ese concepto debemos de sacarlo de la mente. El dinero de la iglesia no es para el ministro que está al frente de la obra. El dinero de la iglesia es para ayudar al necesitado. Sin embargo, el pastor tiene que vivir de algo. Y si él está predicando y enseñando y trabajando en la iglesia, merece un salario digno para vivir. Pero ese es otro tema. Más adelante lo vamos a tocar con la mayordomía cristiana. Hoy quiero hablarles a ustedes de la importancia de hacer misiones. Yendo y dando. Yendo y enviando. Ese es prácticamente el tema de esto. Hermanos, así que el que no viste, da de comer o ayuda al prójimo, se ha vuelto, fíjese bien, según este pasaje, se ha vuelto enemigo de Dios. Ve el verso 45. El verso 45, ¿qué dice? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Verdad que seria la escritura? Y nos da donde más nos duele, ¿verdad? La vida cristiana es mucho más que asistir a un culto. La vida cristiana es mucho más que cantar alabanzas. La vida cristiana es mucho más que ofrendar. La vida cristiana es entrega total, autonegación, de servir a los demás con devoción y entrega. Esta es la vida cristiana. Hay una terminología que me gustaría que observemos en esto. Ya hablamos de la palabra protos. Significa poner a Dios y al prójimo en primer lugar. Pero tenemos también la palabra doulos, que lo vimos un poquitico la semana pasada. Esta palabra se usa para distinguir a un siervo. Esta palabra se usa de varias formas. De hecho, en el Nuevo Testamento se usa mucho esta palabra. El apóstol Pablo la usa mucho. Y significa principalmente, este es un sustantivo que afirma a una persona que es propiedad de otra. Es un esclavo prácticamente. Especialmente identifica, ya les dije, a un esclavo, a alguien que ha sido comprado. Nosotros, por ejemplo, somos siervos de Cristo. Y como siervos de Cristo, somos siervos de los demás. El Evangelio de la Prosperidad hoy tiene una enseñanza completamente contraria a eso.
El Evangelio de la Prosperidad hoy enseña que a mí me tienen que servir. El centro del Evangelio de la Prosperidad es el pastor. Es un ministerio prácticamente piramidal, donde el pastor está arriba, luego están los líderes, luego están los líderes de los líderes, luego están, la congregación está hasta el fondo. Pero el pastor es el Señor de la iglesia. Y si al pastor se le ocurre que quiere una camioneta nueva, tienen que dársela. Si al pastor se le ocurre que el zapato se le desamarró, tiene que correr uno de los servidores a amarrarle los zapatos. Si al pastor se le ocurre que necesita que le ilustren los zapatos, tienen que ilustrárselos. Es un evangelio completamente contrario al evangelio que Cristo predicó. ¿Cristo qué le dice a los discípulos? El que quiera ser servido será el servidor. Hay una discusión entre los discípulos, ¿verdad? ¿Quién va a ser el que se siente a la derecha y quién es el que va a sentar a la izquierda del maestro? Y el Señor, como conoce todo, Él es Dios, le dice: ¿por qué están murmurando tales cosas entre ustedes? Yo les digo, el que quiere ser servido, ese vendrá a ser el servidor. Entonces, cuando nosotros hablamos de doulos, estamos hablando de un esclavo. Nosotros hoy hemos pasado a ser esclavos de la verdad, esclavos de Cristo, esclavos del Evangelio, esclavos de aquellas personas, servidores de aquellos que están en necesidad. Hermanos amados, con esta palabra también se describe el servicio que un funcionario público presenta delante del pueblo. ¿Sabía usted que de esta palabra doulos también se define por ejemplo, a un alcalde, por ejemplo, a un presidente, por ejemplo, a un funcionario, a una persona, a un concejal? Es parte del servicio público que presenta. ¿No creen ustedes que sería muy interesante que estas cosas las tuvieran en la mesa, cerca, los que están en puestos de honor como estos? ¿Se imagina que Trudeau tuviera esto cerca de él y pensara: bueno, si yo soy servidor del pueblo, a eso es lo que Dios me ha llamado? ¿Sabe qué es lo que significa democracia? ¿Alguna vez ha pensado usted lo que significa democracia? Democracia se puede resumir en una oración corta. Es esta, mire: es el derecho del pueblo para con el pueblo. Eso es democracia. El derecho del pueblo para con el pueblo. Hoy hablamos de democracia y de que todos tenemos derechos y tenemos libertades, pero ¿será que la estamos llevando a la práctica? La tercera palabra es diáconos. Diaconía. Diáconos. ¿Sabe qué? Lo que significa diácono: servidor, asistente, exponerse al servicio. Esta palabra también se usa mucho cuando se designa a un ministro en el Nuevo Testamento, a un pastor, a un anciano que va a hacer ministerio, a un diácono que está para servir a la mesa de las viudas. En el capítulo 6 de Hechos encontramos a los diáconos, los primeros diáconos, que fueron designados para servir a las mesas. Este es el trabajo de los diáconos: cuidar de que nada falte en el templo, cuidar de que las necesidades sean suplidas. Jesús, hermanos, es un ejemplo vivo de servicio. El capítulo 53 de Isaías, en los primeros versículos, prácticamente desglosa cuál es el verdadero servicio. Mire, si ustedes van conmigo a este pasaje, ustedes van a ver cómo es que Isaías lo pone, el servicio que el Señor vino a presentar, el servicio del siervo sufriente. Y dice que comienza: quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Aquellos que han sido llamados, aquellos que conocen el Evangelio, aquellos que han sido atraídos hacia Él. Esto es lo que el Señor va a hacer. Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca,
No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, mire, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado de Dios, por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es el verdadero servicio cristiano. Cristo fue prácticamente hecho pedazos en el Calvario. Él se hizo siervo. Él se entregó por completo. Jesús era un hombre común y corriente, sin mucha belleza física, porque así tenía que ser. No era un tipazo como lo presentan prácticamente en las películas europeas. No. Jesús era un hombre común y corriente. Él se entregó por nosotros. Se hizo desprecio. Recibió todo el castigo, toda la angustia, todo lo que nosotros deberíamos llevar, Él lo llevó. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que hoy nosotros podamos gozar el evangelio que disfrutamos. Él tuvo que padecer toda esta cosa. Y aún por su llaga, no solamente sufrió Él toda esta cosa, sino que por su llaga, la llaga de los clavos, la abertura en el costado, la llaga de los pies, cada azote, la corona de espina, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué por su llaga fuimos nosotros curados? Porque el derramamiento de sangre era necesario para la salvación del pueblo de Dios. Y en cada gota, en cada latigazo, en cada cosa que pasaba el Señor, la sangre se vertía. ¿Para qué? Para que nuestro pecado fuera cancelado y nos viera Dios a nosotros reconciliados con Él. Así de que el pueblo de la promesa ha sido curado por las llagas que le hicieron todos los instrumentos que utilizaron de castigo en ese entonces. Cada una de estas cosas sirvieron ¿para qué? Para que el Señor mostrara su gracia y nosotros fuéramos alcanzados por pura misericordia y bondad. A mí me encanta lo que dice el capítulo 15, verso 14 de Juan. Vosotros sois mis amigos. Yo ya no los voy a llamar de otra forma, ni siervos, dice, sino que los voy a llamar mis amigos. Si hacen mi voluntad, son mis amigos. Pero hay algo más importante todavía, ser amigo de Dios. Dice, si ustedes piden al Padre, el Padre les oirá, porque hoy son mis amigos. Versos 14 y 15. Pero ¿en qué radica la seguridad de esto? El verso 15 lo dice. Dice prácticamente, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aquí está la seguridad de esta amistad. Aquí está la seguridad de esta relación. Como no me buscasteis vosotros a mí, sino que yo os busqué a vosotros, entonces el Padre escuchará vuestro clamor. Porque ustedes son míos. Por eso es que el Padre les escuchará. Hermanos, yo quiero terminar con esto. Qué grande es el servicio cristiano.
¿Cómo se sirve a Dios? El servicio a Dios debe ser con diligencia, no perezosos, ni relajados. A Dios se debe servir con entusiasmo, gozo, sacrificio, temor, esperanza, continuidad y generosidad. No es que yo sirva a Dios hoy y mañana, no. Debemos de servir a Dios constante. El cristiano verdadero no escatima esfuerzo, tiempo y dinero para ayudar a los demás, porque sabe que esto trae gloria a Dios. Pero el que nos ha dado ejemplo de servicio es Cristo. Por eso es que Él dice, cuando el cristiano entiende que el servicio que presenta la iglesia de Dios es por amor a Cristo y en obediencia al llamado que ha recibido, las cosas se hacen más fáciles. Cristo es nuestro ejemplo, no solo de siervo, sino de salvador. Él es el siervo sufriente, pero también es nuestro salvador. Amén. Oramos, hermanos. Gracias, Padre, te damos en esta hora por tu palabra. Y te pedimos, Padre, que tu palabra sea aplicada en el corazón de los oyentes. En tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Si todavía usted no es miembro de